Buen día, soy María Fernanda Márquez. Mi ejercicio de balance de materia fue el número 2. En este tenemos un coque seco que está compuesto por 4% de sólidos inertes, 90% de carbono y 6% de hidrógeno, que se quema en un horno con aire seco. El hollín sólido dejado después de la combustión contiene 10% de carbono y 90% de cenizas inertes y ausencia de hidrógeno. Las cenizas inertes no participan en la reacción y el análisis de Orsat del gas de escape indica una composición de 13,9% de dióxido de carbono, 0,8% de monóxido de carbono, 4,3% de oxígeno y 81% de nitrógeno. Y nos piden calcular el porcentaje de exceso de aire basándonos en la combustión completa del coque. Ok, primeramente esto es un ejercicio de balance de materia con reacción química, que en este caso va a ser la combustión. Nuestro sistema delimitado va a ser entonces el horno en el que ocurre esta combustión y vamos a tener como corrientes de entrada la corriente F que corresponde al coque seco y la corriente A que corresponde al aire seco que se está suministrando para llevar a cabo la reacción. Como corrientes de salida vamos a tener la corriente B que corresponde a 100% o que está compuesta por el 100% del agua que se produce producto de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, una corriente que W que va a corresponder a los residuos que quedan después de esta combustión, que va a ser el hollín, que está compuesto por 10% carbono y 90% cenizas, y la corriente producto P, que se refiere al gas de escape, y que, bueno, su composición la da el análisis de Orsat, y de la cual podemos asegurar de que está ocurriendo una reacción incompleta, dado que se está produciendo monóxido de carbono, además del dióxido de carbono, y que efectivamente si hay un oxígeno en exceso que se está suministrando eh, al sistema. Entonces, la fórmula para calcular el porcentaje de exceso de aire va a ser porcentaje de exceso de aire igual al oxígeno que entra menos el oxígeno requerido entre el oxígeno requerido por 100. ¿Pero qué son? El exceso de aire corresponde a la cantidad de aire excedente que se está suministrando al sistema eh, en relación a lo que necesito para que se lleve a cabo la reacción completa del material que estoy introduciendo ahí. El oxígeno que entra va a ser el total del oxígeno que simplemente estoy suministrando, mientras que el oxígeno requerido o teórico se refiere a la cantidad de oxígeno que necesito para hacer reaccionar el total, para hacer reaccionar el total y completamente del material que me están dando o que estoy introduciendo, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en, este, eh, en este proceso vamos a tener que se va a consumir completamente el hidrógeno al reaccionar con el oxígeno y va a producir agua. Pero el carbono va a reaccionar tanto para producir dióxido de carbono como para producir monóxido de carbono. ¿Qué pasa? Que el oxígeno teórico o el oxígeno requerido se refiere al total de la materia que va a reaccionar, no la que pueda reaccionar o la que esté reaccionando realmente, porque ya sabemos que va a haber un porcentaje de carbono que se va a quedar en el hollín, que aparte hay otro porcentaje de carbono que no está reaccionando completamente, pero el oxígeno teórico se refiere o no se refiere a esta dinámica, sino directamente a cuánto material me está entrando y cuánto oxígeno necesito entonces para que ese material, en este caso, combustione completamente. Por lo que vamos a no ignorar, pero sí obviar o por temas de teórico, el oxígeno requerido va a ser basado tanto en la reacción del hidrógeno más el oxígeno y la reacción completa del carbono más el oxígeno, que daría dióxido de carbono. También quiero señalarles de que la resolución de este ejercicio está basado en la solución del ejemplo o del ejercicio 3.14 que se encuentra en la página 188 eh, del libro Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química de Ginebra. Ok, ahora sí, comenzamos.
La base de cálculo la tomamos en F como 100 moles entonces de este coque seco que está ingresando. ¿Por qué la tomamos en F? Siendo que hay como más datos en P. Y es que F, en este caso en específico, nos va a dar una relación directa en el balance del hollín que existe eh, entre las cenizas que están entrando y las cenizas que están saliendo. Y eso nos va a permitir, y por ende nos va a permitir sacar dos incógnitas. Y dado al balance de elementos que vamos a realizar, debido a que, como ya hablamos, es un balance de materia con reacción química, y por ende se hace a través del balance de elementos, en este caso, vamos a obtener un sistema de ecuación, un sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas, lo cual facilita y pues va a facilitar mucho los cálculos. Ya lo vamos a visualizar. Entonces tenemos como base de cálculo 100 moles de coque seco que están ingresando al sistema. Recordando que en el balance de elementos las entradas van a ser iguales a las salidas. Empezaremos entonces por el balance del carbono. Están ingresando por la corriente F 0.90, el 90% o 0.9 de la corriente F está constituido por carbono. ¿Qué es lo que está ingresando? Y esto va a ser igual a 0,1 o 10% de la corriente W, que es la corriente del residuo, más 0,139 o el 13,9% del dióxido de carbono, en el que tenemos que por cada molécula de dióxido de carbono va a haber una sola molécula de carbono, de la corriente P, más 0,008P, que corresponde a que en una molécula de monóxido de carbono va a estar o va a existir solamente una molécula de carbono, y que esta fracción de este elemento corresponde al 0,008%, 0,008 de la corriente P. Al igual que el balance del carbono lo hacemos con los demás elementos, donde, bueno, obtenemos estas ecuaciones. En el balance de hidrógeno vemos que está entrando hidrógeno únicamente por la corriente F, y que corresponde a 0,06 o el 6% por 2, dado que el balance el hidrógeno atómico, y estamos trabajando, o en el sistema es hidrógeno molecular. Entonces 0,06 por 2 por lo que hay en la corriente F, igual a 2 por N1, que va a hacer referencia a la corriente B. A la corriente B. Además, está en el balance de oxígeno, tenemos que estar ingresando únicamente por la corriente A 2 moléculas de oxígeno, que corresponde a una proporción de, perdón, sí, 2 moléculas de oxígeno por 0,21, que es la proporción del oxígeno en el aire seco, por la corriente de aire que está ingresando, que va a ser igual a lo que está saliendo, ¿cierto? Que está saliendo una molécula de oxígeno a través de B, más lo que me está saliendo por la corriente P, que va a ser 2 moléculas de oxígeno por 0,139 de la corriente P, más una molécula de oxígeno por 0,008 por la corriente P, más 2 moléculas de oxígeno por 0,43 a 0,043 correspondiente pues al oxígeno que está saliendo por P. Y finalmente el balance del nitrógeno, en el que simplemente está entrando, únicamente está entrando por la corriente a través del aire seco, y está saliendo por la corriente P. Entonces va a ser referencia a 2 por 0,79 por A, igual a 2 por 0,81 por P. Pero además de esto, vamos a tener una cuarta ecuación, que es el balance de las cenizas, en el que vamos a relacionar directamente las cenizas que están entrando con las cenizas que están saliendo. Entonces, me están entrando 4% o 0,04 de la corriente F de cenizas, y esto va a ser igual al 90% o 0,9 de la corriente W en cenizas. Sabemos que F vale 100 moles porque lo asumimos, y despejamos W, que nos da como resultado 4,44 mol de hollín. Esto lo sustituimos en el balance C, que es la única ecuación que presenta W como incógnita,
balances, separando los términos independientes de las incógnitas que nos quedan. Y como visualizamos, nos quedan entonces 4 ecuaciones con 3 incógnitas, que va a ser P, N1, P, que refiere a los moles de agua que se están produciendo, y listo. Como podemos ver, no es necesario aquí, en este caso, hacer matrices de resolverlo por el método matricial, porque es un sistema de ecuaciones bastante simple, 4 ecuaciones con 3 incógnitas. De hecho, una de las ecuaciones nos va a servir para corroborar que se esté cumpliendo, que la masa que está entrando está saliendo. Entonces lo que hicimos fue P. A partir del cálculo de P, a partir del balance del carbono, calculamos P, simplemente despejando, que sería igual a P, o sea, P va a ser igual a 89,56 entre 0,14, y eso nos dio 609,25 mol de gas de escape. El cálculo de N1, P, va a ser igual a 6 mol de agua, y bueno, se hizo a partir del balance del hidrógeno. Y a partir del balance del nitrógeno se calculó, que recordemos que son los moles de aire que están ingresando al sistema, y que es lo que nos interesa en este caso para hacer el cálculo del porcentaje de aire en exceso. Y que nos dio 624,68 moles de aire. La ecuación del oxígeno la utilizamos para corroborar que se estuviera cumpliendo, que los moles que están entrando están saliendo en el sistema. Y nos dio como resultado que están ingresando 262,36 moles y que están saliendo 232,64. ¿Lo ven? Son 30 moles de diferencia. Himmelblau explica que este tipo de errores se pueden dar debido a errores en el redondeo introducidos en el cálculo, sesgos en los datos cuando son tomados, posibles fugas en el horno, incluso errores en los cálculos. Sin embargo, de hecho, al comparar con al efectuar esta misma comparación en otras ecuaciones de nuestro ajuste de balance, vemos que incluso hay diferencias, pueden haber diferencias mayores o incluso menores en lo que respecta a si está entrando la misma cantidad de moles, si está saliendo la misma cantidad de moles, y bueno, esto se refiere, o esto puede pasar debido a lo que acabamos de comentar, errores de redondeo, introducción en los cálculos, el sesgo de los datos, los posibles, las fugas que pueda tener el sistema, entre otras cosas. Y se puede trabajar este tipo, o en este formato, siempre y cuando pues, el error sea tolerante, no sea tolerable. Entonces, ya tenemos los valores de nuestras incógnitas. Y a partir de ahí podemos hallar entonces la cantidad de aire que se está suministrando al sistema. Entonces, la cantidad de aire que está entrando van a ser los 624,68 mol de aire, que multiplicado por la relación de que existen 21 moles de oxígeno por cada 100 moles de aire, nos va a dar que están entrando 131,18 moles de oxígeno en el aire que se está suministrando. Y esto, pues a través de la relación del peso molecular del oxígeno, lo transformamos a gramos. En el caso de la cantidad de aire requerido, tenemos que, lo sabemos por asumir en F la cantidad de moles que están entrando en bloque seco, que en este caso son 100, que los moles de hidrógeno que están entrando son 6 moles de hidrógeno, y en el caso del carbono son 90 moles de carbono. Dadas entonces las ecuaciones estequiométricas, las fórmulas estequiométricas, que ya de las reacciones, dadas las ecuaciones de las reacciones ya balanceadas, y teniendo en cuenta que dijimos que vamos a utilizar solamente, hoy vamos a considerar únicamente que la cantidad de moles que están entrando de carbono van a ser, vamos a trabajar bajo el supuesto de que la cantidad de moles que están entrando van a ser la cantidad de moles que se van a consumir en la reacción. Entonces voy a calcular la cantidad de oxígeno que requiero para yo hacer reaccionar completamente el carbono que me está entrando. Y esto es porque el oxígeno teórico se refiere es
a la cantidad de oxígeno que yo necesito para hacer reaccionar completamente el material que me está entrando. No importa que se estén generando otros residuos o que hayan reacciones incompletas, porque esto es teórico. Voy a trabajar es lo que yo necesito para hacer reaccionar lo que me está entrando ahí completamente. Si sucede o si no sucede después, eso ya se ve de hecho en el balance que acabamos de hacer de los elementos. Pero en esto que es teórico es meramente lo que sí necesito, lo que supuestamente reaccionaría completamente si el sistema fuera perfecto, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Y bueno, respecto al hidrógeno, otra curiosidad es que observamos, y esto nos permite corroborar de que los cálculos están saliendo bien, a pesar de que, por ejemplo, a pesar de que en la corroboración a través de la ecuación de balanceada del oxígeno no nos dan exactamente las mismas cantidades de moles que están entrando y saliendo, pero fíjense que los moles que están entrando son de hidrógeno, son 6, y nos están diciendo que todos estos moles están reaccionando completamente y se están convirtiendo en agua. Y si se van a ver, o si vamos a ver la cantidad de moles que se están produciendo de agua, pues también son 6 moles de agua. Por ahí ya corroboramos de que el ejercicio está bien. Ok, entonces, para hallar la cantidad de oxígeno requerido, pues tenemos que llevar esta cantidad de moles que me están entrando de carbono y de hidrógeno, relacionarlos a través de la ecuación balanceada de la reacción con esta geometría y luego pues los llevamos a gramos a través del peso molecular del oxígeno nuevamente. Vamos a tener que 6 mol de hidrógeno por la relación que es que hay 1 mol de hidrógeno o que se consume 1 mol de hidrógeno por cada media molécula de oxígeno, o que, bueno, se necesita media molécula de oxígeno por cada mol de hidrógeno para formar una molécula de agua, más 90 mol de carbono que va a ser multiplicado por la relación estequiométrica, que es que se necesita una molécula de carbono por cada molécula de oxígeno para conformar una molécula de dióxido de carbono. Y que esto pues lo vamos a multiplicar por el peso molecular del oxígeno. La suma de los requerimientos de moles de oxígeno de cada elemento me da 93 moles de oxígeno. Esto lo multiplico por el peso molecular y me da 2.976 gramos de oxígeno teórico. El exceso de aire, entonces, va a ser la cantidad de oxígeno que está entrando menos la cantidad de oxígeno teórico entre la cantidad de oxígeno teórico entre sí. Y eso nos arroja 41,06% de exceso de aire que se está suministrando al sistema. Muchas gracias.